Amén. Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche. Nuestro tema central es Jesucristo en el Apocalipsis y hoy vamos a considerar el mensaje a las 7 iglesias. Hoy vamos a considerar a la iglesia de Filadelfia. Si gustan abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 7 al 13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia significa amor fraternal. Y dentro de las dos líneas de pensamiento que hay sobre la interpretación de estos pasajes, esta iglesia está relacionada con el siglo XIX y XX y en su vasta expansión misionera, que fue del año 1860 hasta 1957, casi una duración de 100 años. La ciudad de Filadelfia está ubicada en el valle del río Cócamo y fue fundada por el rey Atolo en el año 189 a.C., de modo que cuando el Apocalipsis se escribió, Filadelfia era una ciudad relativamente joven, situada a unos 56 kilómetros al este de Sardis y a 158 kilómetros de Esmirna. Esta ciudad era víctima de constantes y devastadores terremotos. No se sabe ni cuándo ni cómo comenzó la iglesia cristiana en esta ciudad. Se especula que, al igual que otras congregaciones de la región del Asia Menor, su comienzo se debió al esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso durante los 3 años del ministerio de Pablo. Hoy día, la ciudad de Filadelfia existe con el nombre de Ayah Sher, que significa la ciudad de Dios. Como dato curioso, podemos ver que esta iglesia comparte con la iglesia de Esmirna la distinción de no ser acusada o amonestada de ninguna culpa. La iglesia es alabada por su fidelidad de acuerdo con sus capacidades. Había sido fiel en lo poco. El Señor se introduce de la manera e inicia este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Esta frase expresa dos atributos personales de Jesucristo. Él es santo en el sentido absoluto de la palabra. Isaías 12:6 nos lo ratifica y dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En contraste con la santidad superficial de los judaizantes que encontramos en este capítulo, en el versículo 9, y que nos dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al pueblo de Israel el Señor le dijo: ser santos, porque yo soy santo. El Señor sigue diciendo a la iglesia, dice el verdadero, en el sentido de ser genuino. Cristo es el único fiel y verdadero. Cuando somos confrontados por Cristo, nos enfrentamos con la misma verdad,
con aquel que todo lo escudriña y nada se esconde de su conocimiento perfecto. El Señor dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo es el Mesías heredero del trono de David, según la simiente. Repetidas veces en el Nuevo Testamento se presenta a Cristo como la simiente de David. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 9, que dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto sucedió en la entrada triunfal a Jerusalén. Marcos 10, versículo 47 también nos dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, refiriéndose a Bartimeo el ciego, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como el Rey Mesías, Cristo tiene el control absoluto e indiscutible sobre su reino, que está ya establecido desde su primera venida y su ascensión. Las llaves que habla el pasaje demostraba que quien las poseía tenía una absoluta autoridad sobre las cosas. El que abre, dice, porque es el único capaz y digno de dar entrada. No hay otro medio. Él es el que cierra, porque solo Él puede excluir de su reino celestial. A eso se refiere este pasaje también. La expresión de David sugiere el reino mesiánico, es decir, el reino de gloria y paz que el Mesías pondrá cuando venga por segunda vez a la tierra. Cristo posee autoridad divina, en contraste con los falsos e impostores judaizantes, quienes se vanagloriaban de excomulgar y perseguir a los verdaderos creyentes. Cristo es quien, en su humanidad resucitada, sigue siendo el verdadero heredero davídico, el cual abre de par en par las puertas del reino milenial y el reino celestial eterno a todos los creyentes que han sido fieles y han confiado en Él como su único y suficiente Salvador. El Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, y se refiere al conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor. No se menciona ninguna crítica o reprensión para la iglesia de Filadelfia, aunque las obras están expuestas a la omnisciencia del Señor. Es importante entender que las obras no son la acumulación de méritos para la salvación, como a veces algunas falsas doctrinas enseñan, pues es la salvación y la regeneración las que generan esas obras dignas de arrepentimiento por medio del Espíritu Santo, y guardan una relación con las bendiciones terrenales y con los galardones que Dios dará a los redimidos. El Señor le sigue diciendo a la iglesia: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El verbo he puesto significa yo doy y sugiere una acción completada con resultados perdurables. Señala también un regalo de la gracia del Señor y equivale a decir: he derramado un don permanente. La calidad de las obras de los creyentes de Filadelfia fue premiada por la gracia divina. El regalo del Señor a los verdaderos creyentes de Filadelfia consistía en una puerta que había sido abierta y que permanece abierta. La puerta abierta tiene que ver con la predicación del Evangelio, a pesar de la oposición de los enemigos de la fe cristiana. Una puerta que permanece abierta. Cristo prometió que ni las fuerzas del mismo infierno prevalecerían ante esta puerta abierta del Evangelio. Y también, escatológicamente, es una amplia entrada al reino del Mesías. Satanás siempre ha usado personas y demonios para intentar cerrar las puertas de las iglesias, infiltrando lobos rapaces, infiltrando falsas doctrinas y doctrinas de demonios, y tratando de infiltrar al mundo dentro de la iglesia, y de esta manera cerrar las puertas. Y así
de esta manera apagar la llama del testimonio cristiano. Los cristianos de Filadelfia podían aprovechar esta puerta abierta para llevar el Evangelio a las regiones del Asia Menor y del mundo conocido de ese entonces. La iglesia cristiana hoy en día tiene que llevar el Evangelio a todo el mundo. Mateo 28, versículos 19-20, lo que se conoce como la gran comisión, nos dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor da 3 razones en cuanto al por qué la iglesia de Filadelfia es digna de reconocimiento. El Señor le dice: tiene poca fuerza. Esta frase podría tomarse como una crítica, pero el pasaje parece indicar más bien que es una demostración de aprecio. Es probable que la congregación tuviese poca influencia entre los incrédulos de la ciudad de Filadelfia. Recordemos lo que dijo Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero sus obras eran irreprensibles delante de Dios, porque en lo poco ellos obraban, trabajaban y testificaban de la palabra del Señor. 2, dice: has guardado mi palabra. El verbo has guardado contempla el hecho histórico y destaca la realidad del hecho. Los creyentes de Filadelfia habían demostrado lealtad hacia la palabra de Dios, que es la Biblia, y que muchas doctrinas, muchas iglesias que andan tambaleando, que no están tan bien espiritualmente, pues han hecho a un lado la palabra de Dios y empiezan a obtener doctrinas de hombres. Pero la iglesia de Filadelfia se había mantenido fiel a la palabra de Dios. A pesar de las dificultades, las cuales no les habían hecho alterar el contenido del mensaje. Este es otro privilegio, podríamos decir, que tenía la iglesia de Filadelfia. A pesar de todo, la opresión, la persecución, no habían cambiado el mensaje de la palabra de Dios. En otras palabras, la iglesia verdadera sigue llamándole al pecado, pecado, y a la santidad, santidad. Y por último le dice: y no has negado mi nombre. El verbo has negado se refiere a un momento concreto en el pasado, cuando los creyentes de Filadelfia fueron presionados a negar su relación con Cristo. Sin embargo, se mantuvieron firmes y fieles en sus convicciones. El Señor sigue diciendo: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La expresión "he aquí" se usa para llamar la atención a la acción divina contra los judaizantes que perseguían a los cristianos. Yo entrego, este verbo describe la sorprendente sujeción de los incorregibles opositores judaizantes por la gracia soberana de Dios, quienes eran blasfemos. Y esto lo encontramos en el mensaje a Esmirna y a Filadelfia. A Esmirna, el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Es algo increíble como el Señor les dice a estas 2 iglesias, a las cuales el Señor no les cuestiona, no les enjuicia, no tiene un reproche para ellos, Esmirna y Filadelfia, que el Señor les dice esto acerca de aquellos judaizantes que se encontraban en medio de ellos. Apocalipsis 3:9, el Señor le dice al Filadelfia: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hoy en día, tanto gentiles, cristianos, griegos, judíos, para alcanzar la salvación tienen que venir a los pies de Cristo. Y el judío tiene que reconocer a Jesús como su Mesías y venir a los pies de Cristo para ser salvo.
Y el Señor dice, yo haré que vengan y se postren. Más adelante vamos a ir viendo cómo es que esto se va a cumplir y de qué manera se va a cumplir cuando el Señor haga que estos judíos o estos judaizantes vengan y se postren delante de la iglesia. El verdadero judío, eso lo encontramos en la palabra de Dios, lo que enseña, no solo lo es físicamente, sino debe serlo también espiritualmente. Romanos 2, versículo 28 y 29 nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El judío, en otras palabras, es aquel que tiene la fe de Abraham. El verdadero hijo de Abraham no persigue ni al Mesías ni a sus seguidores. El Señor le sigue diciendo a la iglesia, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este es un importante mensaje para aquellos que quieren judaizar, para aquellos que quieren observar ciertos días, ciertas fiestas, ciertas situaciones del pueblo de Israel, que se quieren judaizar, de los movimientos de hoy en día, los famosos mesiánicos, que podríamos decir que tienen un pie en el cristianismo y un pie en la ley, así como los de la iglesia tradicional, los carismáticos que tienen un pie dentro de la iglesia tradicional y un pie dentro del cristianismo. La palabra del Señor nos enseña que no se puede servir a dos señores. El Señor dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los judíos perseguidores de los cristianos tendrían que hacer algo que en realidad ellos repudiaban. Reconocer que los gentiles eran hijos de Dios también y partícipes de las promesas que ellos tenían. He aquí, esta palabra aparece por tercera vez como llamada de atención a algo que Dios iba a hacer. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Cristo sabía lo que estaba hablando a la iglesia de Filadelfia en esa situación de prueba ante los judaizantes. Dios le había dicho a él, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un cuadro que presenta al enemigo inclinándose delante de los redimidos. El Señor no dice cuándo ocurrirá que los judíos adoren a los pies de los cristianos y reconozcan que les ha amado. Es de suponer que tal acontecimiento ocurra con la conversión de los judíos a la fe cristiana y por lo tanto vengan a formar parte de la iglesia cuerpo de Cristo. Es ahora en esta dispensación bajo la gracia cuando el judío, escuche bien, es enseñado por los gentiles cómo acercarse a Dios. En el reino glorioso del Mesías, cuando Israel sea restaurada a su lugar de privilegio, será el judío quien enseñará al gentil. Pero esto no será sino hasta después de la gran tribulación, cuando Cristo viene a establecer su reino milenial y entran en efecto las promesas que el Señor profetizó en el libro de Isaías, capítulo 60. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 1 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. El versículo 5 dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. El versículo 12 dice, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Versículo 14 dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán
todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Del versículo 19 al 22 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por tu paz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Versículo 22 dice: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que todo esto sea cumplido pronto. Y en los tiempos que estamos viviendo, que Cristo está a las puertas en su segunda venida, es cuestión de que cuando Cristo levante la iglesia, literalmente 7 años después, el pueblo de Israel será redimido y podrá gozar de todas estas hermosas bendiciones que el Señor le promete como pueblo escogido. En el capítulo de Isaías 60, si lo quiere revisar, leer después en casa. El Señor le sigue diciendo a la iglesia: y reconozcan que yo te he amado. El judío daba por asentado que Dios no podía amar a los gentiles. Creían que Dios era solo Dios de los judíos. Los gentiles eran pecadores e inmundos ante los ojos de los judíos, y por lo tanto indignos del amor de Dios. El Señor le sigue diciendo: y reconozcan. Significa reconocer por experiencia que el cristiano, aunque gentil, ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo, la cual le da la potestad, según nos enseña la palabra de Dios en Juan capítulo 1, de ser hijos de Dios. El judío que ha perseguido y blasfemado a los cristianos aquí en la tierra, un día tendrá que reconocer que el Señor ha amado al pueblo gentil. Y para ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto de su amor hacia los gentiles, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dice a la iglesia: por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia. El Señor reconoce, recompensa a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas y dificultades. La palabra paciencia significa resistencia, aguante, y describe a quien no claudica aun cuando está en medio del fuego de la prueba. La promesa del Señor se expresa así: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La importancia del contenido de esta promesa no debe de ser minimizada. Debe de tomarse muy en serio, tanto como la segunda venida de Cristo, porque todo eso acontecerá cuando Cristo regrese. Yo también te pondría a expresar así: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo a su vez te guardaré. Ahora bien, la promesa del Señor se extiende a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta es una prueba completa, porque probará a aquellos que moran en la tierra, que parece significar a todos los habitantes del mundo. Otra opinión dentro de los diferentes líneas de interpretación o pensamiento generalizadas es la que expresa que la hora de la prueba se refiere a la gran tribulación. Y así el Señor probará al mundo. Tal prueba referida en el pasaje no está diseñada para la iglesia, sea la iglesia, en otras palabras, no como algunos piensan, enseñan, que va a pasar por la tribulación, por media tribulación, por toda la tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, la iglesia va a ser levantada e irá a las bodas del Cordero. Sino evidentemente este juicio viene para el mundo inicuo,
Hay quienes piensan que dicha frase se refiere a preservar a través de o mientras se atraviesa por. Otros, sin embargo, entienden que la referencia es una liberación que consiste en remover del escenario de los sufrimientos antes que la hora de la prueba comience. Antes de que todo esto acontezca, el Señor levantará a su iglesia. Y de hecho, con el rapto inicia la gran tribulación y empieza a correr la última de las 70 semanas de Daniel. La promesa del Señor claramente afirma que los que han confiado en Cristo quedarán por completo fuera de la hora de la prueba, la cual precede al establecimiento del reino milenial. La hora de la prueba se refiere sin duda a la semana 70 de Daniel, la promesa de ser removido de la tierra antes de que comience la hora de la prueba debió de servir de aliento y consuelo a los creyentes de Filadelfia. Y de hecho, en estos días estamos más cerca de que el Señor venga y levante a la iglesia. Esto nos debe de servir como aliento y consuelo a todos los creyentes de la iglesia verdadera en todo el mundo. Ellos habían guardado la palabra del Señor y habían sido fieles en su compromiso cristiano. El Señor nos sigue diciendo a nosotros hoy en día, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Debemos de cuidar con temor y temblor nuestra salvación, porque por ahí algunas falsas doctrinas, puedo decir, enseñan que la salvación no se pierde. Pero sin embargo, si usted y yo nos descuidamos espiritualmente y caemos en pecado, vivimos en pecado y Cristo viene a levantar a su iglesia, usted y yo nos vamos a quedar a sufrir la gran tribulación, y salir de la gran tribulación va a ser muy difícil. Aunque algunos saldrán victoriosos de la gran tribulación dando su vida por causa del testimonio de la palabra de Dios y no dejándose marcar por el anticristo. Debido a que la iglesia ahora sufre y padece por causa de Cristo, esa es una gran razón primordial de por qué no tendrán que sufrir los juicios de la futura gran tribulación. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto, y sugiere un acontecimiento rápido e inesperado. La venida del Señor será como ladrón en la noche, será en un abrir y cerrar de ojos, nos dice la Escritura. Y la declaración tiene que ver con el suceso del rapto de la iglesia. La verdadera tiene que resistir hasta el día del rapto. La iglesia verdadera, el verdadero cristiano tiene que mantenerse fiel en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio del pecado, no manchar sus vestiduras, como vimos en el estudio pasado de el mensaje a la iglesia de Sardis, que el Señor le instaba a guardar sus vestiduras blancas y de no contaminarse. Eso el Señor nos lo sigue diciendo hasta el día de hoy a la iglesia comprada con su preciosa sangre. Y el Señor le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todo el mundo sabe que tiene una corona, todo el mundo sabe que hay una corona, todo el mundo sabe que el Señor lo ha prometido y lo va a cumplir. Y creemos que por fe tenemos una corona esperándonos ahí en el cielo. Pero el Señor le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome esa corona. Entonces de ahí también esta es una alusión de que si uno se descuida, puede perder esa salvación, puede perder esa corona y puede deslizarse de la salvación, como dice Hebreos. Lo que tenemos ahora constituye nuestra corona en el futuro. ¿Qué es lo que tenemos ahora y qué era lo que tenía la iglesia de Filadelfia? Una fe, una convicción en el Todopoderoso. Sabían que habían sido comprados, lavados con la sangre preciosa de Cristo, ahora por el Espíritu, ya una vez santificados, regenerados, daban testimonio y tenían esa autoridad, esa unción, como la tenemos nosotros hoy en día, por medio del Espíritu Santo, para resistir, para estar firmes en la fe y podamos alcanzar esta hermosa promesa de que seamos levantados por el Señor.
El cristiano puede perder la salvación y por lo tanto su corona. La corona en aquellos tiempos era una corona de laurel en forma de collar que se entregaba al vencedor en aquellos tiempos a los atletas. Y es una referencia a los cristianos que salgan vencedores de este mundo, recibirán una corona no de laurel, sino una corona real y verdadera, eterna, de oro finísimo. El Señor sigue diciendo, al que venciere, es decir, el vencedor o todo aquel que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo ya es un vencedor. La palabra del Señor nos dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. El Señor le dice y le promete no solamente a los fieles de Filadelfia, sino también a la iglesia de hoy en día, contemporánea, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna sugiere estabilidad y permanencia. Un candelero puede ser removido de su lugar, pero un pilar no. En otras palabras, una iglesia, porque esto es lo que representa el significado de un candelero en Apocalipsis, una iglesia puede ser removida, como lo fue la iglesia de Éfeso, removida de su lugar y no más se conoció, no existe más, porque perdió su primer amor. Puede ser una iglesia removida completamente, pero un pilar, una columna, no. Y el Señor dice, yo les haré columna en el templo de mi Dios. En el templo de mi Dios significa y sugiere un lugar dentro del santuario y del lugar santísimo que representa la misma presencia de Dios. O sea que un día estaremos firmes delante de la presencia de Dios. Y el Señor todavía nos promete algo más. Dice, nunca más saldrán de ahí. Esta frase es enfática. Nunca es la doble negativa del griego aumei, que significa, como vimos anteriormente en el mensaje a Sardis, jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, una vez que estemos allá en el reino celestial, nunca jamás saldremos de la presencia de Dios. Estaremos con Él eternamente y para siempre. Entonces, por eso el Señor dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrán de ahí. Porque lo que hace Cristo lo hace perfecto. De hecho, el creyente no tendrá ningún deseo de salir de la presencia de Dios. Y yo creo que aquellos que han recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo o han sentido el mover del Espíritu Santo en alguna ocasión en su vida, y cuando están en la presencia de Dios y están danzando, están hablando, están alabando a Dios en otras lenguas, saben que estar en esa presencia, en esa condición espiritual, uno no quiere terminar, uno que no quiere jamás salir de ahí, de esa experiencia tan maravillosa. Entonces imagínense cuando literalmente, no espiritualmente, sino literalmente, estemos en la misma presencia del Dios Todopoderoso. Nadie querrá salir de ahí. No habrá más separación jamás. Y esa es la promesa que Cristo le daba a la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia que estaba dando testimonio y que en lo poco, en sus pocas fuerzas, estaba honrando y glorificando el nombre del Señor. Y el Señor le sigue diciendo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Cristo tiene un nuevo nombre que aunque no se ha identificado, no se ha manifestado, en aquel día lo será y tendremos ese privilegio de conocer ese nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos observar aquí la triple repetición del sustantivo nombre, que aquí sugiere identificación y permanencia. También se repite 3 veces la expresión mi Dios.
El texto sugiere 3 cosas nuevas de las que el cristiano podrá disfrutar. Una de estas 3 cosas es que en ese tiempo, en ese momento, tendremos un nuevo concepto de Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que el nombre de Dios representa, como es conocido por Cristo, será nuestro Dios. Una nueva ciudadanía y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la nueva comunidad a la que el cristiano pertenece, está en el cielo. La sede de nuestra ciudadanía existe a causa de las cosas que están en el cielo, como es la nueva Jerusalén, que contrasta con la Jerusalén terrenal. El vocablo o el verbo nueva significa fresca, flamante, a diferencia de la vieja y desgastada Jerusalén terrenal, la cual desciende del cielo, cuyo arquitecto y diseñador es Dios mismo. En la alegoría que hacen de los que están en la carne y los que están en la fe de Abraham, ahí representa a las 2 mujeres que tuvo Abraham, a Sara y Agar. Agar representa esclavitud y Sara representaba libertad, representaba al espiritual. Y Agar, dice, proviene de Jerusalén terrenal, pero Sara proviene de la Jerusalén celestial. Y de ahí porque el Señor dice, yo pondré este nuevo nombre de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Así que esta promesa la podemos encontrar en algunos pasajes de la Biblia que, como todos saben, un día todos desean caminar por las horas o las calles de oro de esa nueva Jerusalén. Y por último, como tercer punto, una nueva comunión con Cristo. En su venida consumadora y de mi nombre nuevo, que aún no ha sido revelado, el nuevo nombre de Cristo simboliza la plena revelación de su carácter prometido al vencedor en la segunda venida de Cristo. Colosenses 3, versículo del 1 al 4, nos dice al respecto: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto haciendo alusión también a la segunda venida de Cristo, cuando seamos investidos de todo poder y seamos revestidos, que esto mortal se vista de inmortalidad, esto corrupto de incorruptibilidad, esto mortal de inmortalidad, como dice la palabra de Dios. Y el Señor le dice a la iglesia, y le sigue diciendo el que tiene oído, esta es la aplicación personal del mensaje. El cristiano siempre es responsable delante de Dios. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El contenido de la carta a la iglesia de Filadelfia se debía dar a conocer a las demás iglesias, así como las otras cartas de las demás iglesias se debían dar a conocer a la iglesia de Filadelfia. Además, hay un alcance todavía más amplio. Cada uno de los mensajes a las iglesias tiene validez y vigencia para las iglesias de hoy en día. El mensaje, aunque concretamente dirigido a las iglesias históricas del Asia Menor, trasciende las barreras del tiempo y llega a nosotros con la misma fuerza con que fue dado al principio. Y como les he dicho anteriormente, al principio de cada uno de estos estudios,
que hay dos pensamientos de interpretación, los más fuertes. Uno de ellos es que estas 7 iglesias representan 7 condiciones espirituales de la iglesia, y por lo tanto en esa interpretación podemos entender que el mensaje a esas 7 iglesias siguen de alguna manera siendo válidas y vigentes para la iglesia de hoy en día. Y así que consideremos cada uno de estos mensajes, podemos ver en la condición espiritual que nos podemos encontrar y hacer los cambios que el Señor le hacía ver que necesitaba hacer cada una de estas iglesias a las cuales les dio un mensaje. Así es que si nosotros, como dije anteriormente, nos identificamos con la iglesia de Filadelfia, irreprensibles, o Esmirna, irreprensibles en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de tantas cosas. Amén. También nos podemos identificar tal vez con la iglesia de Éfeso y con la iglesia de Sardis o alguna de las otras, Tiatira, y pongamos oídos a lo que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y poder corregir lo que necesita ser corregido, y podamos tener ese oído dócil a la voz del Espíritu Santo que habla y que está hablando a las iglesias. El próximo martes vamos a considerar la última de las iglesias, la Odisea, y que representa este tiempo que hoy estamos viviendo hasta la venida de Cristo. Y ahí vamos a considerar una de las condiciones tristes en la que va a caer la iglesia antes de la venida de Cristo, porque antes de la venida de Cristo habrá una tremenda persecución, pero también habrá una tremenda apostasía y una tremenda frialdad espiritual dentro de las iglesias. Así que pongamos atención al mensaje de la siguiente semana que el Señor le da a la iglesia de la Odisea. Señor me los bendiga, y primeramente Dios, nos miramos el próximo martes.